Ave María Purísima. Mis hermanos, el domingo pasado la palabra del Señor nos invitaba a estar vigilantes ante la proximidad de la venida del Señor. Hoy nos invita a una tarea mucho más exigente. Nos invita a preparar la venida del Señor. En la primera lectura hemos escuchado cómo el Señor habla de allanar los senderos. Dice: una voz proclama, preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se rellenen todos los valles, que se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Esto representa nuestro corazón, que muchas veces es un desierto, que muchas veces es como esa estepa donde hay que marcar un camino para que el Señor llegue a nosotros, o como una montaña porque se elevan nuestros orgullos, nuestra soberbia, o provocan quebradas en nuestro corazón, los rencores, los odios, y todo esto hay que trabajarlo para que nosotros podamos preparar el corazón para la venida del Señor. En la lectura del Evangelio, la palabra del Señor nos presenta como modelo para este Adviento a Juan el Bautista, el más grande de los profetas en la Sagrada Escritura, el precursor, aquel que preparó de un modo inmediato, cercano, la venida del Señor, porque fue contemporáneo de Jesús. Y se aplica en él esta profecía que hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías. Dice, como está escrito en el libro del profeta Isaías: mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Hay un detalle en las dos lecturas bíblicas que revelan la misma profecía. En el profeta Isaías se dice: una voz proclama, preparen en el desierto el camino del Señor. Y en el Evangelio, hablando de esa misma profecía, se dice: una voz grita en el desierto. No habla de preparar el desierto, sino que una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor. Este matiz es interesante porque el primero, les decía, habla de lo que es nuestro corazón. A veces un desierto, a veces un terreno difícil, escarpado, tan diríamos accidentado nuestro corazón, pero también nuestro ambiente en el que vivimos es como un desierto donde tenemos que hacer escuchar nuestra voz. Aquí el Evangelio nos presenta, repito, como modelo a imitar al profeta Juan el Bautista, para que nosotros realicemos la misma labor que él realizó en nuestra familia, en nuestros ambientes. Primero, como les decía, nuestro corazón, que es lo primero que debemos preparar para la venida del Señor. Pero también a nosotros nos toca ser precursores de la venida de Cristo en nuestra familia, en nuestros ambientes, en la sociedad en que vivimos. ¿Y qué se requiere de nosotros? El profeta lo primero que hace es anunciar su mensaje en un desierto. Hoy sentimos que muchas veces hablamos como en un desierto, nadie nos escucha, Ese desierto donde nos sentimos inseguros porque parecería ser que somos únicos, una voz que no es escuchada o tenida en cuenta. Pero a nosotros nos toca anunciar la venida del Señor, testimoniar, anunciar el Evangelio, aun cuando nos parezca que lo hacemos en un desierto. Lo segundo que hace el profeta es proclamar un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. El Adviento es un tiempo propicio de conversión. ¿Y conversión de qué? Del pecado. El pecado es la raíz de todos los males, de todas las desgracias que sufrimos en el orden personal, familiar, social. Es el pecado. Y nosotros tenemos que convertirnos del pecado, porque todos somos pecadores.
Todos vivimos en un constante proceso de conversión que no debe detenerse y que recibe un impulso muy fuerte en este tiempo de Adviento. Hermosa oportunidad para acercarnos a una confesión sacramental bien preparada, bien recibida y bien agradecida, para hacer propósitos concretos de conversión. Quiero trabajarme en tal defecto, en tal pecado dominante, no puedo seguir ofendiendo al Señor con esto. El pecado. ¿Y qué es el pecado? La vez pasada escuchaba a un sacerdote explicarle a los chiquitos qué es el pecado. Si bien hay una definición clásica en el Catecismo de la Iglesia y perfecta que dice es una desobediencia voluntaria contra la ley de Dios, este sacerdote les decía, ¿cuántas vocales tiene la palabra pecado? 3. ¿Cuáles son? E, A, O. E, A, O. ¿Y qué significa E-A-O? Significa el amor olvidado. Eso es el pecado, el amor olvidado. Es una ofensa al amor de Dios y es una ofensa contra el prójimo, a quien le debemos nuestro amor. Primero dijimos predicar en el desierto. Segundo, anunciar este llamado a la conversión. Tercero, vemos en el profeta una extraordinaria humildad. Él dice, detrás de mí vendrá alguien que es más poderoso que yo y yo no soy ni siquiera digno de desatar sus sandalias. De eso se trata. Comprender quién viene en la Navidad, a quién celebramos. Y nosotros somos sus servidores, indignos de su visita, indignos de que nazca una vez más por nosotros. Tenemos que hacerlo todo para que Él brille, para su gloria. No somos dignos ni siquiera de desatarle sus sandalias. Este gran profeta, elogiado por Cristo, a quien Cristo beatificó y canonizó en vida, diciendo que era un varón justo y que no ha nacido de mujer hombre más grande que Juan el Bautista, sin embargo, Él dice, yo no soy digno ni siquiera de desatarle sus sandalias. También nosotros. Esta labor de ser profetas, precursores de la venida de Cristo, hacerlo con humildad, porque queremos que Cristo nazca en cada corazón y para que todos reconozcan y proclamen su gloria. Y por último, el Evangelio nos revela que Juan el Bautista vestía con piel de camello, con cinturón de cuero y se alimentaba con langosta y miel silvestre. ¿Por qué pone esto el Evangelio? Es un detalle importante. Nosotros no estamos llamados a vestir como Él ni a comer como Él, pero sí nos muestra cómo un verdadero profeta es austero. Generalmente estas fiestas que se avecinan es como que nos llenan de ansiedad por lo que hay que comprar, por los regalos, por los adornos, y hacemos cierto derroche que nada tiene que ver con lo que celebramos. Ser austeros, desprendidos, generosos, poner toda nuestra confianza en el Señor y no dejarnos atrapar por este engaño en la sociedad de consumo en la que vivimos. Mis hermanos, imitemos a Juan el Bautista preparando la venida del Señor. Comprometámonos con Jesús, predicando, aunque así parezca en un desierto, anunciando este llamado a la conversión, siendo austeros, generosos y desprendidos, y también, mis hermanos, hacerlo con mucha humildad, con el gozo de ser llamados a ser precursores de Jesús. Que así sea.